Si Inés Arrimadas y el grupo de Ciudadanos en las Cortes niegan cualquier conversación con el PSOE sobre una posible moción de censura y además la descartan, ¿con quiénes están hablando entonces los socialistas para plantear ahora esta posibilidad? ¿Es una estrategia de desgaste al adversario o quieren simplemente ganar notoriedad? La política a golpe de titular no es la más acertada en estos momentos, pero ojo, tiempo al tiempo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Tras la confusa rueda de prensa del lunes de Francisco Igea y Verónica Casado, donde anunciaron que la desescalada se congelaba durante esta semana, hoy han salido dos consejeros del PP para explicarlo, bueno, digamos de una forma más positiva y clara. Todo hace indicar que sí, que el lunes la hostelería abrirá en su interior y también lo harán los centros comerciales y los gimnasios. Qué importante, lo importante que es comunicar muy bien a veces en pandemia. Los datos de ocupación de las UCIs, claves para esa relajación de medidas, acompañan de momento y a día de hoy tanto los hospitales de Salamanca como de Ávila están por debajo del 35% exigido para desescalar. Los que también nos están haciendo un poco de lío a los ciudadanos son los socialistas con ese amago de moción de censura. Aunque ayer en este programa la secretaria de Organización, Ana Sánchez, decía que las cosas van rápidas, la realidad es que hoy todos los cargos de Ciudadanos desmienten cualquier negociación. Vamos a ver las reacciones de este asunto. Ru García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el PSOE insiste en presentar esa moción en el momento que consideren más oportuno. Sí, ayer ya escuchábamos a Ana Sánchez decir que las cosas van más rápido de lo previsto y que están haciendo un trabajo serio a petición de la ciudadanía. Luis Tudanca ha añadido esta mañana que la presentación formal de la moción de censura la harán en el momento adecuado. Creo que las cosas van más rápidas y mejor de lo incluso previsto, sin duda. ¿Y qué ha pasado? Que se trabaja serio, de forma rigurosa, discreta. ¿Esto siempre es una negociación a nivel nacional? Bueno, mire, nosotros somos gente comprometida con esta tierra. Aquí a quienes mandaron a los hombres de negro a chalanear con nuestra tierra y con prebendas fue a los del Pacto de la Rapiña, ¿no? Lo haremos en el momento en el que sea positivo para los castellanos y los leoneses. Bueno, Inés Arrimadas dice que todo esto son rumores y además anuncia que hará una visita institucional a Castilla y León, donde prevé visitar al presidente Mañueco. Sí, como decías, la presidenta de Ciudadanos tiene en mente ya una visita institucional al presidente de la Junta de Castilla y León. Arrimadas dice que ya lo ha hecho ya con otros líderes autonómicos y que también lo hará aquí. Ha rechazado de pleno la posibilidad de apoyar la supuesta moción de censura en Castilla y León. No se van a distraer con rumores y van a seguir trabajando y gobernando, algo que señala que no es fácil en tiempos de pandemia. Nosotros gobernamos en Castilla y León y estamos gobernando en un momento muy complicado y por tanto no nos vamos a distraer con rumores. Ruth, y seguimos con Ciudadanos porque tampoco la dirección del grupo parlamentario en las Cortes regionales, bueno, le dan importancia a este asunto y hay que tener en cuenta que son, digamos, los menos afines con Francisco Igea, ¿no? No, a pesar de la cierta distancia que existe con Francisco Igea, tampoco apoyan la moción y por el momento no han recibido ninguna llamada ni se han reunido con los socialistas. Son especulaciones, eso no se ha hecho así real. Y bueno, ya por último hemos conocido la posición de los populares en todo este rocambolesco panorama político en plena crisis del coronavirus. Piden al PSOE que se deje de posibilidades y que pase directamente a la acción. Puedo decir que es un brindis al sol esta moción de censura. Las mociones de censura no se anuncian, las mociones de censura se presentan, como hemos hecho nosotros en 12 ayuntamientos de la comunidad autónoma. Gracias, Ruth, por todos los datos. Nada. Bueno, me doy la vuelta porque siempre aquí están mis compañeros tertulianos.
Antes de hablar de este asunto, de la moción de censura, les anuncio que hoy vamos a entrevistar a la presidenta de Dialogasex, que es una asociación que forma a estudiantes, profesores y padres en la educación sexual y afectiva, y con la que abordaremos los problemas de muchos jóvenes con el porno. Hoy hemos conocido un nuevo informe que revela que ha aumentado el consumo de pornografía en adolescentes y cada vez además se adelantan en edades más tempranas. Bueno, ahora sí les presento a los tertulianos de hoy. Arantxa Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recién estrenada o quitada de tu cargo de expresidenta, ahora ya te podemos decir expresidenta de la Asociación de Periodistas de Valladolid, ¿no? Sí. Un poco liberada, lo confieso. Bueno, con cierta pena, con satisfacción y bueno, pues también con un aprendizaje muy grande. Yo creo que son experiencias duras, poco gratificantes, si se me permite, pero bueno, es un bagaje personal importante y hay que encontrar la parte positiva a todo y yo se la encuentro. Desde luego un gran trabajo en momentos además muy complicados. Gracias. Óscar Sánchez, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Y Luca Burgos, periodista. También bien. Bueno, lo que ha dicho Inés Arrimadas, que acabamos de escuchar, ¿desinfla un poco la moción de censura o creéis que aquí nadie está hablando claro? Óscar. Yo creo que en esta época en la que estamos, 4.000 parados, decenas de miles de muertos por el COVID, un panorama desolador desde el punto de vista sanitario, laboral, económico, institucional. En principio todo esto de las mociones de censura creo que una parte de la ciudadanía lo va a percibir como operaciones un tanto extrañas. Imagino que, lógicamente, el partido que quiera meterse a ello lo justificará diciendo en aras del interés general y demás. Pero me da la sensación que se percibe como políticos más en la labor de desgastar y no tanto de construir. Es decir, creo que hay momentos más propicios para plantear mociones de censura que no son justo este. Pero bueno, cada partido sabrá. Y creo que también el Partido Socialista de Castilla y León lo que tiene que afrontar con toda normalidad es que se pueden ganar más diputados y te puedes quedar sin presidir la comunidad autónoma. Y no pasa nada en el sentido de que estamos en un sistema parlamentario y otras veces ha sido al revés y hay que asumirlo porque no son elecciones presidenciales. Y hay que darle naturalidad a eso y cuando vengan otras elecciones yo vería más sensato trabajar de cara a las siguientes elecciones, no tanto trabajar en operaciones de moción de censura, pero allá cada cual, ¿no? Y Luca, ¿lo ves maduro? ¿Crees que es un brindis al sol? Yo ya lo dije el otro día que hablaba cuando hicieran la moción de censura, porque al paso que va la burra no sé yo si las cuentas les van a salir y dudo que puedan por lo menos ganarle y llevarla a cabo. Nos faltan muchos datos, es verdad. Yo Sí. aquí, en la entrevista que tuvimos ayer con Ana Sánchez, es verdad que mira que le hicimos un tercer grado y no fuimos capaces de sacarle más allá de la intención, ¿no? Claro, pero además yo lo que creo es que, sin embargo, lo que utilizan es esta época. O sea, cuando hay una época de crispación con sectores súper dañados como son la hostelería, los autónomos, y la gente está tan crispada que quizás quiere una respuesta y quiere a alguien que arregle las cosas hasta la pandemia. Entonces, creo que lo que están haciendo es precisamente aprovechar eso para poder atender a esa gente que clama ser atendidos. Arantxa, ¿tú crees que ganaría o qué ganaría con todo esto Ciudadanos pactando con el Partido Socialista en estos momentos? Pues bueno, realmente no sé, porque además Inés Arrimadas ha dicho claramente hoy, preguntada por el apoyo al gobierno, ha dicho que Ciudadanos no apoya, que Ciudadanos gobierna, lo cual es cierto, ¿no? Yo realmente no sé qué ganaría a día de hoy. Creo que en su momento, y por el discurso que Ciudadanos había hecho hasta ese momento, seguramente hubiera ganado una cierta coherencia por cuanto ellos abogaban por la regeneración. A día de hoy yo ya no sé qué ganaría por cuanto los consejeros, el vicepresidente están absolutamente asentados dentro del gobierno de Castilla y León. Coincido de alguna manera con lo que ha dicho Óscar, pero discrepo en otro punto que para mí es importante. La pandemia ocupa el 80% de la actualidad y seguramente de los esfuerzos políticos y de las acciones que se están llevando a cabo. Pero yo soy de las que defiende que llevamos un año así y que hay que gobernar. Es decir, es que a veces nos amparamos peligrosamente en ese concepto de que ahora mismo hay que estar preocupados por la pandemia y entonces ya no se hace nada más porque todo tiene que estar volcado en la pandemia. Es decir, el argumento, entendiéndolo, creo que en algunos momentos
puede ser peligroso. Yo ayer a Ana Sánchez la vi absolutamente convencida, es más, creo que dijo más pronto que tarde. Sí. Hoy yo creo que Luis Tudanca ha echado un poco el freno, pero bueno, todo hace pensar pero que algo puede haber serios, y que efectivamente pues que de momento nadie da el paso de decir que esto se está produciendo, si es que es así, pero hombre, todo lleva a pensar que esto es así, porque entiendo que si no, nadie da un paso arriesgando de esa manera, de decir será más pronto que tarde si no hay nada hecho. Sí, Óscar, que querías matizar. Sí, desde luego que en época de pandemia hay que gobernar, pero creo que una parte de la ciudadanía lo que pide es un poco de colaboración, un poco de cooperación. Precisamente una de las cosas que se le dijo a Vox con su moción de censura es, ¿pero dónde vais? O sea, en este momento estáis pensando creo que se transmite la idea de buscar el sillón en una coyuntura donde es propicio para un poco de colaboración. En cualquier caso, creo que la diferencia era que las posibilidades de que prosperara en el caso de Vox eran nulas. Aquí habría que verlo, es decir, aquello podemos considerar que era 100% un brindis al sol por cuanto no había margen para poder ganarlo. Esto hay que verlo. Sí, pero porque estamos hablando de un número de procuradores muy pequeño. Esto hay que verlo. Los apoyos nadie ha dicho que estén dispuestos a apoyarles y de hecho no ha habido charlas, ni siquiera han hablado con ellos desde Ciudadanos Nacional. Yo no lo sé, pero eso es lo que ellos dicen, lo cual no significa que sea así. Hombre, claro, puede ser así y te quiero decir, y con una base... Sí, por eso os preguntaba yo que si crees que nadie hablaba claro. En cualquier caso, ¿veis serio jugar con acertijos, con elucubraciones en estos momentos? No sé, es decir, bueno, todos los políticos de estos días, que no son del Partido Socialista, dicen las mociones de censura se presentan, no se anuncian, se presentan. Yo también estoy de acuerdo. Sí, porque al final lo único que hacemos es hacer aquí elucubraciones, quinielas, y mientras tanto, por un lado, ahí sí que te doy un poco la razón de que estamos gastando el tiempo en vez de trabajar en cosas más operativas. Si hay que trabajar por debajo y hay que buscar apoyos, que se busquen y que se presenten. Bueno, en medio de todo esto, otra noticia política, la segunda, porque luego hablaremos de otra que tiene más calado nacional, es que hoy, como decía al principio, han tenido que salir dos consejeros a aclarar que el lunes se eliminan las medidas adicionales y podrán abrir la hostelería en su interior, entre muchas otras cosas, si se cumplen esos criterios sanitarios del 35% de UCIs ocupadas por COVID. A los hosteleros les habían dicho que iba a ser el viernes siguiente, luego va a ser este lunes. Bueno, yo os pregunto, ¿está fallando la comunicación en la Junta ante tanto cambio de criterio? Que están quedando como muy en evidencia los pulsos que hay ahora mismo entre Partido Popular y Ciudadanos dentro del Consejo de Gobierno. Yo creo que se debería hablar muy claro, sobre todo cuando son temas de tanto interés para el ciudadano. O sea, ayer el semáforo que hacíais en infografía creo que fue el primer momento que me aclaré del todo, porque no lo tenía yo muy claro. O sea, parece que tienes que estudiar. O sea, no puede ser que una de las informaciones más básicas y más demandadas para el ciudadano nunca esté clara, pero no está clara hasta el punto de que te sientas en una terraza y el comentario es, oye, ¿cuántos éramos? ¿4 o 6? No sé, pregúntale al camarero. Esto no puede ser. O sea, no puede ser cuando tenemos la información más al alcance que nunca, tenemos muchos métodos de informarnos con imágenes, no nos enteramos de nada. O sea, no nos enteramos de nada. Óscar. Sí, yo creo que detrás de esas dudas o indecisiones o información que va en una dirección y se modifica al poco tiempo, bueno, pues se proyecta un poco un gobierno de coalición, como en el ámbito nacional, pues también se percibe esto, un poco el clima de las distintas sensibilidades y eso se proyecta en la comunicación al final, claro. Lógico, en momentos complicados también, que son decisiones muy difíciles. Estamos hablando que Ciudadanos son dos sanitarios los que dirigen el equipo de gobierno, digamos, dentro de la Junta de Castilla y León, lo cual ellos frenan ciertas medidas. Ayer tardamos los periodistas casi 2 horas, ¿no?, en conocer la rueda de prensa, vamos, en que se organizará la rueda de prensa, lo cual, bueno, pues significa que las tiranteces llegan al último extremo y hasta el final, ¿no? Pero yo creo que precisamente lo que tú comentas es un detalle importante en este sentido. Yo creo que el hecho de que la consejera de Sanidad y el vicepresidente sean profesionales de la medicina les hace tener seguramente no sé si decir una cautela, pero seguramente sí cuidar con una extrema
con un extremo cuidado, valga la redundancia, cualquier consideración que se quiera hacer en ese sentido. Estoy de acuerdo con Piluca. Creo que a veces, yo creo que desde el primer momento se ha hecho un cierto esfuerzo sobre la transparencia. Personalmente lamento mucho todos los meses que hemos estado sin ver el interior de una UCI, que creo que además en esta casa se le trasladó a los dos, al vicepresidente y a la consejera, en una entrevista, porque creo que fue un error. Dicho lo cual, creo que el esfuerzo se ha hecho. Enmendado posteriormente, muy posteriormente. Sí, pero quiero decir, creo que el esfuerzo inicialmente se ha querido hacer por esa transparencia, pero yo creo que ha pasado un año, que el agotamiento de la ciudadanía es tremendo. Yo efectivamente soy de las que, bueno, no tengo problema porque apenas salgo, pero yo no sé ya si somos 4, si somos 6, en abierto, en cerrado, o sea, yo he perdido la cuenta de las veces que hemos cambiado de criterio y efectivamente, pues a veces igual hay que ser un poco más claro con las cosas, dar menos rodeos, dar, incluso si me apuras, menos explicación y ser más claro, porque yo creo que hoy ha quedado claro por parte de los dos consejeros que han dicho sobre todo por las imágenes que estamos viendo, que es el sector hostelero, que es el que peor lo está pasando. Imagínate el hostelero que tiene un bar pequeño y que ni siquiera tiene claro si tiene que hacer el pedido, si no lo tiene que hacer, o el que tiene un estudio de pilates pequeños que tiene que estar llamando la semana anterior, oye, vais a apuntaros, no vais... O sea, es otra cosa que sí que celebro de toda esta desescalada, es lo de endurecer las multas a propuesta de los hosteleros, porque me parece que estábamos pagando por unos pocos, muchos, y está muy bien que sea propuesta de ellos el que quieran hacer las cosas bien. Esto se traducirá seguramente en confianza de los que vayamos a una terraza y nos sintamos más seguros, y creo y espero que repercuta en que en esta apertura podamos ayudarles a sacar sus negocios adelante, dada la seriedad que ellos han planteado desde un principio, que me ha parecido fenomenal. Está claro. Vamos a por la tercera noticia del día, política. El diario El Mundo, en su portada nacional de hoy, titulaba que Génova activa un plan para relegar a Mañueco en Castilla y León. Este diario publicaba que la Dirección Nacional busca cambios para reactivar el PP y restar poder de decisión al presidente regional del partido de cara a los congresos provinciales. Bueno, pues es una información que ha sido desmentida categóricamente por muchos dirigentes populares, entre ellos, bueno, el más importante, Pablo Casado. No, Casado tiene a Isabel Ayuso, que es estupenda, y a Almeida, y a Feijóo, y a Moreno, y a Mañueco, y a Miras, a los que apoyo, a los que tengo el honor de haber designado candidatos cumpliendo con las atribuciones que me dan los estatutos. Pero Casado no tiene equipo territorial. Desmentimos que esté en cuestión, todo lo contrario. El presidente Mañueco cuenta con el respaldo de toda la dirección nacional del Partido Popular. Bueno, también se sumaba a estas declaraciones de apoyo a Alfonso Fernández Mañueco Javier Maroto, el portavoz del Senado, portavoz del PP y senador por la comunidad. Hablaba ahí Pablo Casado un poco con sorna de que, bueno, parece que no tengo territorio, que no me quieren, si luego he sido yo el que he ido apoyando a cada uno de ellos. ¿Tiene poder territorial ahora mismo Pablo Casado en España? Yo el hecho de que haya querido hacerlo de abajo arriba y que para él la puerta de entrada a ese poder territorial... Hablas de los congresos provinciales, sí, sean que va a los ser congresos, provincial, regional, nacional y no como siempre, que era al revés. Que era al revés. El hecho de que empiecen de abajo arriba, de esos congresos provinciales, yo creo que se puede traducir en dos cosas. O en una falta de equipo, de ilusión y de que la persona que capitanee esos presidentes provinciales no los haya elegido él. Y luego que el ciudadano pueda sentir que esos representantes obedezcan más a Génova que a los intereses locales. Entonces, no lo sé si tiene apoyo territorial o no, pero su empeño por tenerle no sé si es el correcto. Óscar, ¿cómo lo ves? Bueno, más allá de... Quiere tenerlo todo muy cerradito en cada una de las provincias, de las comunidades autónomas, de cara también al Congreso Nacional y los regionales. Sí. Más allá del desmentido y demás, lo que parece innegable es que el clásico dicho, a perro flaco, todos son pulgas. El varapalo del PP en las elecciones en Cataluña ha sido muy duro, y cuando tienes problemas de puertas afuera con tu electorado, tienes también problemas de puertas adentro con otros líderes autonómicos, con posibles conspiraciones, con posibles candidaturas alternativas, con empujoncitos que se dan para acá, para allá. Bueno, el Partido Popular está en esa situación delicada. Hoy Víctor Lapuente publicaba un artículo de cómo la derecha en Europa, la derecha convencional, partidos conservadores, partidos liberales, había ido mermando su espacio
en gran medida porque se habían visto desplazados por partidos ultras, ¿no? Pues en Francia es muy palpable, en Italia. Entonces, bueno, el PP está en esa cosa de a ver qué queremos ser de mayores. Si corregimos la estrategia que habíamos ya modificado previamente, si volvemos a la anterior, está en esa cosa, competimos con Vox, competimos con Ciudadanos. Pero es curioso, ¿cómo nos Óscar, defendemos? No sé si os parece que el hecho de que, si damos por válida la información del Mundo, que se quiera cuestionar a los varones territoriales, a los que realmente tienen poder, porque no solamente es el caso de Castilla y León, también está ocurriendo en Andalucía, con Núñez Feijóo, bueno, el feeling político entre Pablo Casado y Núñez Feijóo no es el más adecuado. Son los que tienen el poder, son los bastiones ahora mismo que tiene, los pocos bastiones que tiene el Partido Popular en España, y parece como que desde Génova, que ya sabéis que bueno, están las teorías, que si es Pablo Casado, que si es Teodoro Egea, sean los que quieran mover ese árbol, ¿no? Es un poco extraño. Sí, lo que pasa es que en la política hay a veces unas cuestiones personales de que veas a alguien, que veas a Feijóo, por ejemplo, como un posible adversario que no te interesa. O por cuestión de filias, fobias, de que no hay empatía y por tanto... Es decir, que eso bueno, creo que... Las primarias que me claro, imagino que algún... Que eso incluso... algún pelo en la gatera quedó, ¿no? Exacto, sin duda, porque las elecciones internas en los partidos siempre dejan muchas heridas, ¿no? Entonces creo que eso incluso a veces está por encima de qué nos beneficiaría más como partido. La cosa personal, la cosa de vamos a intentar conservar el sillón y el equipo vamos a intentar mantenerlo frente a posibles amenazas. ¿Está el Partido Popular, Arantxa, como para estas pequeñas guerras internas? Bueno, a ver, yo creo, el otro día lo decía Aznar, que el partido no está pasando por su mejor momento y es evidente que no está pasando. Lo de Cataluña no sé si viene a añadir mucho más, porque ciertamente el peso del Partido Popular en Cataluña nunca ha sido enormemente representativo. Dicho lo cual, yo creo que no está pasando por un buen momento, yo creo que efectivamente hay un problema, decías, de filias y fobias, de no buenas relaciones, y yo creo otra cosa que seguramente también haga todo esto mucho más llamativo, y es que no estamos, bueno, por una parte el Partido Popular tiene un problema enorme, Pablo Casado en concreto tiene un problema enorme con la manera en la que tiene que lidiar con toda esta herencia de corrupción, que se irá viendo qué pasa con ella, pero que es un lastre tremendo, y por otra parte, y yo creo que muy importante, no estamos acostumbrados, ni siquiera nosotros como periodistas, a ver este tipo de discrepancias públicas dentro del Partido Popular. Esto es mucho más habitual, ya no digo en el gobierno de coalición, incluso dentro de los partidos, especialmente creo que de la izquierda, pero el PP ha sido muy cuidadoso siempre con lavar los trapos bien dentro de casa y que este tipo de cosas no se vieran. Entonces yo creo que esto genera una doble sorpresa, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a ver este tipo de fricciones en las portadas de los periódicos de manera tan pública, pero es que estas fricciones existen. Existen y tampoco yo creo que el titular del Mundo dice nada nuevo. O sea, después de que los apoyos cuando Casado de Mañueco no fueron explícitamente a Casado, después de lo de Viñarás, después de que, joder, en alguna interterritorial se han desbancado comparado con otros presidentes de comunidades autónomas del PP, pues tampoco es raro que los periodistas pongamos el ojo en que si Pablo Casado puede tener el apoyo territorial con Mañueco o no. Bueno, no es, o sea, es algo que también esas discrepancias se sabían, y el hecho de que lo quiere tener todo atado y que quiere que haya congresos con una sola lista provincial para que ya estén todos apaciguados, pues al final, o sea, creo que es una noticia que ya dice algo que ya sabíamos, entre comillas. No, pero ha conseguido algo, que es el cierre de filas en torno a la figura de Alfonso Fernández Mañueco, al menos de Pablo Casado, públicamente, ¿no? Que, bueno, es verdad que a lo mejor en Castilla y León esa relación tensa se conocía, pero bueno, a nivel nacional, desde luego que no tanto, ¿no? Y ha sorprendido, desde luego que ha sorprendido ese titular. Bueno, nos vamos a publicidad. A la vuelta, en 5 minutos de nada, hablamos del consumo de pornografía entre los jóvenes y las derivadas que ello acarrea, que son bastantes. No se vayan.
Seguimos en directo en cuestión de prioridades y hoy nuestra prioridad es hablar de un tema delicado y que preocupa mucho a las familias. Les voy a dar un dato revelador que hemos conocido hoy. La inmensa mayoría de los adolescentes reconoce haber visto porno durante el último mes y su edad de inicio en este tipo de contenido se sitúa en los 12 años según un informe de Save the Children. A eso se suma que 3 de cada 10 menores reconocen que su principal fuente de información sexual es el porno y cada día son más los casos de violaciones de jóvenes menores a otra menor de edad o casos de abuso sexual contra menores en España. Hoy tenemos a una experta en este asunto, ella es la presidenta de la Asociación de Sexología, Dialoga Sex, que trabaja pues por una educación sexual integral y lleva a cabo multitud de proyectos de formación en colegios e institutos de Castilla y León, tanto para alumnos como para padres y también para profesores. Ella es Jenny Martín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar la entrevista, me gustaría que viéramos un vídeo que han elaborado ustedes en colaboración con la Diputación de Valladolid y yo creo que nos va a servir muy bien de punto de partida. Vamos a verlo. Perfecto. Me gusta tirarme desde la 10ª planta de un edificio, hacer un triple giro antes de tocar el suelo y caer de pie. Me gusta ayudar al mecánico cuando voy al taller, levantando mi coche con la mano izquierda mientras él cambia las ruedas. Me gusta teletransportarme al pasado y ver cómo eran los dinosaurios. Me gusta convertirme en ballena y respirar bajo el agua cuando nado. Me gusta viajar a la luna echando una carrera y llegar en menos de 5 minutos. Si sabes diferenciar la realidad de la ficción, ¿por qué no lo haces con el porno? No me gusta que me agarren del cuello ni me tiren del pelo en la cama. No me gusta que tenga todo depilado. Parece una niña. No me gusta que solo me penetren. Disfruto más cuando me estimula el clítoris. No me gusta eyacular sobre alguien si no sé si le gusta. No me gusta tener que ser yo quien lleve el control todo el tiempo. Te la están pegando. Que no te vacilen. Bueno, desde luego muy didáctico, muy claro. Ficción y realidad, no son capaces muchos adolescentes de saber diferenciar. Pues sí, es uno de los problemas que estamos teniendo, el acceso indiscriminado a la pornografía. Como has dicho antes, está situada en los 12 años, pero ya tenemos a niños y a niñas, bueno, fundamentalmente a niños con 8 años accediendo. Es verdad que no es una búsqueda deliberada, es una búsqueda accidental la mayor parte de las veces. Tienen acceso a dispositivos electrónicos que a veces utilizan los propios padres y que, cuando estamos dejando el móvil a nuestro hijo para que se entretenga, a veces llega un WhatsApp de grupos de adultos que se encuentran con fotografías o con vídeos. Eso es la primera forma de acceder muchas veces al porno. O por hermanos mayores, familiares, amigos, es la primera, que es una forma accidental. Luego ya con 12 años ya es una búsqueda deliberada. Hablamos de una generación muy informada, la de los adolescentes en estos momentos, no sé si tanto formada en este sentido. Porque el porno puede ser el sustituto de una educación sexual en estos momentos para muchos adolescentes. Pues según el informe de Save the Children o el informe que se ha hecho en Baleares también, el 67% de los jóvenes buscan información de educación sexual en la pornografía. De hecho, Save the Children dice que los objetivos es aprender, buscar referentes y placer. El placer casi en tercer lugar, que era cuando lo que buscaban los adultos en el porno. Sin embargo, estamos buscando respuestas a las preguntas que nadie les está contestando. Las familias no tienen las herramientas, tienen otros códigos porque tampoco han recibido educación sexual. El profesorado en la formación inicial tampoco recibe educación sexual, entonces la única herramienta que disponen es la red, Internet. Y hablamos de infosicación, que hay muchísima información, no siempre es una información basada en el conocimiento científico y se arriesgan a acceder a informaciones no correctas. ¿Y muchos adolescentes prefieren consumir porno antes de estar incluso con su pareja? A mí también me gustaría aclarar que metemos a todos los jóvenes y a todos los adolescentes en el mismo bloque. Hay adolescentes que se preocupan muchísimo por su masculinidad, por construir una masculinidad más igualitaria, por informarse de otra manera. Incluso nosotros cuando hacemos educación sexual en los centros educativos solemos poner un buzón al final para que pregunten dudas que no se atreven a preguntar públicamente y que nosotros contestamos al día siguiente. Y una de las preguntas, por ejemplo, que nos sorprende es ¿a todas las chicas les gusta que les peguen y les tiren del pelo? Esto se ha aprendido totalmente, es un modelaje de la pornografía y sí que hay chavales que se cuestionan, otros no, otros simplemente reproducen ese rol.
ellos es un modelo, es una construcción del deseo erótico guionizada. Y me imagino que chavalas también, chicas también. Claro, chicos. Efectivamente, los chicos aprenden un guión de cómo tienen que actuar, pero las chicas también. Las chicas qué papel, qué rol tienen que representar en esas relaciones eróticas cuando están solicitando prácticas que a lo mejor no acceden, que no quieren acceder, porque ahí tendríamos que hablar mucho de consentimiento, de deseo y de consenso, que son tres aspectos que desde luego trabajamos mucho. Porque en estas relaciones sexuales, digamos, tan dañinas, se degrada el concepto de chico, chica, chica, chico, ¿no? De alguna forma... Sí, en el fondo los chicos solicitan determinadas prácticas que degradan y a veces vejan a las chicas, e incluso los chicos yo no sé si realmente desean determinadas prácticas que llevan a cabo, sino pues eso, les marcan un guión y ellos reproducen lo que están viendo, ¿no? En cualquier caso, Jenny, el origen de todo es el móvil. Son los dispositivos, es el arma de destrucción, digamos, masiva que tienen ahora los jóvenes entre sus manos. Claro. Usted me decía, hablábamos esta mañana un poco y me decía que, claro, que con 12 años ya se dé un móvil, ahí está el peligro, ¿no? Y con 8, bueno, no sé ahora cuando toman la comunión, pero es un regalo típico bueno, con 10 se regala, pero incluso aunque no tengan el propio móvil, utilizan el de los padres. Incluso hace poco una madre me decía, no, si el móvil no lo dejamos, coge la tablet. Bueno, pues que la tablet también accede a este tipo de contenido, ¿no? Entonces, bueno, los mercados también están atentos a que la gente joven está utilizando esos dispositivos y por tanto pues el porno mainstream, que es el que más se consume, evidentemente está a acceso de un clip ilimitado, gratuito, por lo tanto acceden con una facilidad asombrosa. Hablando de los padres, hay un dato en esta encuesta, en este informe, que dice que un 75% de los padres sostiene que sus hijos nunca han estado expuestos a contenidos sexuales en Internet. Los padres no son conscientes, no lo quieren ver, es complicado controlar este tipo de contenidos, más allá de, bueno, pues de todos los custodios que tenemos los padres con nuestros hijos en el móvil. Yo creo que los padres quieren ver a sus hijos como niños y niñas eternos, entonces no son conscientes de que crecen y de que incluso en este tema, que es el tecnológico, van por delante de ellos. O sea, incluso con estos pins que ponen para los controles parentales, algunos los desactivan porque controlan muchísimo más los dispositivos que ellos. Los padres a veces no quieren poner nombre a lo que está sucediendo porque no tienen las herramientas para afrontarlo. Entonces, bueno, cada vez nos solicitan más formación. Mañana mismo tenemos una formación en Palencia con 120 inscripciones de familias de FAPA, ¿no? Este sábado otras 100 inscripciones en León. Cada vez nos están solicitando más porque están viendo el peligro a lo que están sometidos sus hijos, ya no solo que sus hijas puedan ser agredidas, sino también el miedo de que sus hijos puedan ser agresores, que eso también es como un añadido ahora, ¿no? O sea, si yo lo dice mucho, si mi hijo agrede a una chica, yo me muero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los padres con una preocupación tremenda. Porque se siguen sintiendo los padres de nuestra generación todavía incómodos a la hora de hablar de sexo con sus hijos, como ocurría con nuestros padres y abuelos. Sí, porque no han recibido educación sexual. De hecho, mira, nosotros hacemos unas jornadas todos los años en educación intentando dar herramientas al profesorado y cuando recogemos las evaluaciones nos están pidiendo educación sexual para ellos, porque no han recibido educación sexual. Por lo tanto, los padres no tienen herramientas, a veces cuando sus hijos les están hablando de términos que no controlan. Ahora mismo los jóvenes están con otros códigos que utilizábamos nosotras y nosotros, ¿no? Cuando hablamos de violaciones, de agresiones, de abusos sexuales, da la sensación, y es una sensación, que las nuevas generaciones no son capaces de poner el límite, de saber incluso lo que es delito, de saber que cuando cruzan cierto límite hay unas consecuencias, algo que, no sé, yo tengo la sensación de que, bueno, más o menos todos somos de la misma generación, ¿no? Año arriba, año abajo, que sí sabíamos cuándo transgredíamos. ¿Qué está pasando ahora para que no se den cuenta? Bueno, yo creo que son... Insisto, hablamos de excepciones, sí, que no parezca aquí que estamos dando una imagen de la juventud. Sí, no es cierta, pero bueno, yo creo que no son conscientes de las consecuencias porque muchas veces son los propios padres los que justifican, los que les sacan las castañas del fuego en muchas ocasiones. Entonces, bueno, si yo transgredo ya me solucionarán este tema. Otras veces no saben cuáles son las consecuencias reales. Hay muchas de las acciones que cometen que es delito.
Por ejemplo, todo el tema de las extorsiones es un delito, el tema, por ejemplo, de insultar, agredir a un compañero por su orientación e identidad sexual puede ser un delito de odio. Bueno, ya, por supuesto, el abuso, el acoso, el abuso, la violación, pues es claro, ¿no? Es como que han normalizado determinadas situaciones, como que drogar a una compañera, a una amiga, para tener relaciones con ellas. Algo que están viendo en internet y que lo reproducen, ¿no? Y de todos estos cursos de formación que hacen en colegios, institutos, ¿cuál es la mayor duda que tienen ahora mismo los adolescentes en este sentido? Pues tienen muchas dudas en cuanto a las relaciones, en cómo tienen que actuar, qué rol tienen que representar. Tienen muchas dudas también sobre la diversidad sexual, sobre las identidades, las orientaciones, las relaciones vía internet, lo que llamamos 3.0, todo el tema del sexting. Bueno, tienen un montón de dudas, las vinculaciones también. Ahora es un tema que probablemente sea el tema de la próxima década, las relaciones en poliamoría, que lo habréis oído. El poliamor. El poliamor, sí. Y bueno, pues empezarán con todo el tema de los vínculos. La década anterior han sido las diversidades sexuales, esta siguiente pues empezarán con todos estos temas a los cuales nos tendremos que poner, adaptarnos. Sí, hace 10 años nadie se planteaba hablar de sexting o de otro tipo de actuaciones Explíquenos qué es el sexting. Bueno, el sexting es enviar contenido erótico a través de fotos, vídeos a una persona con la que se supone que tienes un vínculo y, por ejemplo, si ese vínculo se rompe, difundirlas. Eso es un delito y bueno, la gente joven lo tiene que saber. Hay una cosa muy interesante, ustedes además también dan cursos de sensibilización a políticos, a las administraciones de todo esto. ¿Qué respuesta están recibiendo de las administraciones? Y yo no sé si, bueno, hay diferencias entre unos partidos y otros. No hacemos sensibilización, lo que hacemos es incidencia política, que nosotros lo entendemos como instar a nuestras instituciones, a nuestros políticos a cumplir el mandato de los organismos internacionales y de nuestras propias leyes en cuestión de educación sexual. Y bueno, yo creo que depende mucho de las personas. Nosotros ahora mismo estamos trabajando a nivel local con el Ayuntamiento de Valladolid, con otros ayuntamientos de Castilla y León, también con Diputación o también, por ejemplo, con la Dirección General de la Mujer. Tenemos un proyecto, el año pasado fue de prevención de agresiones sexuales y este año estamos formando... La Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, ¿no? Sí, de familia. Y este año estamos trabajando con profesionales que trabajan con menores, digamos que han cometido algún delito sexual, ¿no? Y estamos haciendo formación con esos propios menores y lo que queremos trabajar en estos proyectos es la educación sexual como herramienta para la prevención de estas agresiones. Está siendo una charla muy interesante. Segundo bloque de la entrevista lo ponen ellos, los tertulianos. Arantxa, por ejemplo. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, fruto de las experiencias que tienen en los centros escolares, ¿existe un margen para poder implantar de manera definitiva la educación sexual dentro del currículum? Es decir, ¿existe apertura por parte de las administraciones para contemplarlo así y que de verdad forme parte de la educación integral que se da en los centros? Y la segunda tiene que ver con la... polémica, entre comillas, la reforma de la ley de libertad sexual. Se ha presentado el anteproyecto, ha despertado determinadas ampollas en algunos colectivos, pero incluye cosas importantes de las que usted ha hablado, como el tema del consentimiento. Yo no sé cómo ven, en qué medida el anteproyecto que se ha presentado puede ayudar a mejorar o no esta situación de la que hablaban. A ver, en cuanto a la primera, se acaba de aprobar la LOMLOE y la LOMLOE contempla la educación sexual, no es nada nuevo, la contempla dentro de la asignatura Educación para la Salud de forma transversal. Esto ya lo tuvimos con la LOCSE. Vamos a ver qué ocurre con la implantación, después en las distintas comunidades y lo que ocurre en los centros educativos. Los centros educativos también tienen autonomía para implementar planes de educación sexual, podría ser, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en Tudela de Duero donde hacemos educación sexual de primero a cuarto a las familias y al profesorado. Llevamos ya 4 años impartiendo este programa. Esto es lo que entendemos por educación sexual integral. Entonces, hay centros que sí que lo hacen.
En cuanto a la segunda pregunta, creo que estás hablando del consentimiento informado, del tema de las personas trans, ¿es lo que me estás...? No. Del tema del consentimiento expreso a la hora de mantener relaciones, dado que usted ha comentado que había ciertos problemas en determinados momentos para que los jóvenes, hablando en general, siempre entendiendo que no hablamos de todos, entendieran que efectivamente existen unos límites y que... El tema del consentimiento nos ha llevado a muchos problemas y errores, ¿no? Porque es que ha consentido, claro. Tenemos un adolescente donde su chico, a través de chantaje emocional, está constantemente, es que somos los únicos, todos nuestros amigos ya lo han hecho y nosotros tal, al final terminan consintiendo, pero no deseando. Y es importante que las dos personas, chicos y chicos, deseen mantener relaciones, no que se consienta. También hablamos de consenso, es decir, una vez que has consentido, tendremos que consensuar qué es lo que vamos a hacer. Es decir, las dos partes tendremos que ver qué práctica erótica nos gusta, no nos gusta y qué vamos a llevar a cabo. Yo creo que esos tres aspectos son importantísimos. Creo que la ley recoge el tema del consentimiento, pero nosotros desde la sexología vamos un poquito más allá, es decir, y el deseo también, el deseo es importante, ¿vale? La ley de protección a la infancia, que está ahora mismo en el Congreso, en breve irá al Senado, imagino que será clave también para proteger aún más a los menores, ¿no? Claro, el tema es que muchas veces los padres no queremos hacer educación sexual, pero los menores son sujetos de derechos. Están los derechos del niño, están los derechos sexuales y realmente cuando nosotros estamos educando en educación, en estos temas, lo que estamos haciendo es darles herramientas para que dejen de ser vulnerables a muchos aspectos, como por ejemplo el abuso sexual, que también tenemos datos de que la mayor parte de los abusos se cometen por personas cercanas, conocidas, y bueno, pues tengo que decir que datos existen, informes existen, y creo que es importante que les demos herramientas a los jóvenes. Óscar. Buenas noches. Buenas noches. Si tuviera que quedarse entonces con un consejo para quienes somos madres, padres, ¿cuál sería de cara a el consumo mediático, el manejo de tabletas, de móviles? Es que además está a tiempo porque son pequeños. Son todavía más pequeñitos. Consejo, pues yo creo que las familias tienen que poner límites. De la misma manera que pones límites en tu casa o cuando tienen la hora de llegada, también con los dispositivos electrónicos. Hay también una falsa creencia de que por garantizar su intimidad, yo no voy a saber no voy a entrar en lo que está haciendo mi hijo. Son menores y como son menores tenemos que controlar lo que están viendo y por supuesto que se vean cosas adaptadas a su edad. Evidentemente un niño con 8 años que tiene acceso a un contenido pornográfico, primero siente rechazo, porque a esas edades todo lo que tenga que ver con la genitalidad sienten rechazo, pero sin embargo la sociedad está diciendo que eso es lo que tiene que ver. Por lo tanto, al final tiene que estar diciendo que le está gustando, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, límites en cuanto a los dispositivos electrónicos. Piluca. Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé qué ocurre con las violaciones grupales, o sea, parece que es verdad que antes no las había, pero buscando datos que no hay un registro oficial como tal, pero encontraba en Geoviolencia Sexual, que es una ONG, que desde 2016 hasta ahora se han producido en España 211 violaciones grupales, casi me quedo en el sitio, y que en 2019 de 86 se ha pasado a 27 en 2020. Es verdad que ha sido también un año raro. Yo no sé si tiene algo que ver la famosa sentencia de la Manada que ha hecho un antes y un después al sentar jurisprudencia y al triplicar las penas por contemplarles como cooperadores necesarios y sumarlo a su propio delito, y si ese miedo puede bajar estas violaciones porque sea verdaderamente desconocimiento. Eso por un lado. Y luego, ¿qué piensa, o sea, qué le lleva a un grupo de jóvenes yo creo que esto es como una pregunta muy, muy de salón, pero a que ninguno de ellos diga que no? Porque yo recuerdo de poner copas y te obligaban a hacer caja a 2 porque era muy difícil ponerte de acuerdo 2 para robar. Pero es que poner de acuerdo a 5 chicos para hacer esto, a mí me impresiona. Bueno, yo creo que es importante lo que has dicho, que buscan. Evidentemente el placer no. Están buscando la sumisión, están buscando el sentirse ese poder sobre una persona, y luego es muy curioso porque todo se graba y se publica. O sea, estamos en una sociedad llamada el postureo, ¿no? Donde nos hacemos selfies, donde todo vale más vender lo que yo he hecho que lo que he hecho.
Entonces yo creo que por ahí también tenemos que analizar la situación. Y luego, por otro lado, el porno tiene muchas categorías, entre ellas la violación grupal. Por lo tanto, ellos practican lo que están viendo. Lo que es curioso es que, lo que decías, ninguno sea capaz de sentir empatía o desarrollar empatía por la víctima. Pero claro, tenemos a los menores que están viendo 59 horas al año pornografía, frente a 3 horas que hacemos educación sexual. ¿Cómo competimos para erotizar el cuidado, la ternura, la empatía frente a la erotización de la violencia? Es muy difícil y no entramos en todos los centros educativos. Por lo tanto, ahí lo dejo como reflexión que creo que... Desde luego. La labor de los padres es fundamental. Todos los días planteamos una cuestión a nuestros seguidores en las redes sociales, en Twitter. Hoy, como Eva por aquí por este tema, la pregunta pues va encarrilada en este sentido. Ahí la ven en sus pantallas. ¿Cree que el fácil acceso al porno está marcando las conductas sexuales entre los menores de edad? Y bueno, pues clarísimamente un sí, cree un 77%, mientras que un 23% cree que no. Bueno, es obvio, ¿no? Sí, y un tema también importante es que la pornografía se está convirtiendo en la pedagogía de la prostitución. Realmente los chavales, si no van a encontrar con quién practicar determinadas prácticas eróticas, pues van a pagar para tenerlas. Entonces, esa relación pornografía-prostitución yo creo que también tenemos que hacerla y reflexionar sobre ella. Pues Jenny Martín, presidenta de Dialoga Sex, gracias, sobre todo por esa labor callada, seguramente, que no es tampoco muy conocida, pero importantísima para las nuevas generaciones y para los que somos padres, desde luego, que muy bienvenida. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros por invitarnos y por tratar este tema con seriedad y con rigor, que falta hacer el tema de la educación sexual. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esta interesante y espero que didáctica charla, nos vamos a la redacción del Mesetarian Review a conocer, pues como cada día, su noticia más impactante de mañana. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la carta de agradecimiento que un burgalés ha enviado a los policías tras pasar 2 noches en el calabozo, donde le encerraron, sí, pero con educación. Dice así: querido Pedro Sánchez... no, esta no es. Querido Alfonso Fernández Mañueco... Esta tampoco es. Claro, hay tantas autoridades que nos encierran. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, pues yo no les encierro, a mis tertulianos les dejo ya que se vayan a su casa. Arantxa, Óscar, Pilar, gracias por estar aquí los tres. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, les espero mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.